Nos encontramos en el marco del Sexto Simposio Nacional Patrimonio Bibliográfico y Documental de Todos para Todos. Nos encontramos con la doctora Ana Rosas Mantecón de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y nos gustaría saber cómo ha sido la experiencia de venir a este evento, cómo ha sido el camino pues precisamente para llegar aquí. Bueno, es muy enriquecedor. A mí me parece que el diseño del encuentro es un diseño que está hecho fundamentalmente a partir de construir las condiciones para el diálogo. Creo que eso es lo que, si uno ve la manera en la que se fue armando, no es el típico encuentro en donde vienen los especialistas y les hablan a los gestores, sino hay condiciones en donde juntan gestores, artistas, antropólogos, sociólogos, justamente para que se dé la conversación, ¿no? Hay mesas en donde se habla de un saber tal vez más especializado, más científico, pero hay también mesas en donde se habla de cómo se arma una exposición, de cómo se gestiona una biblioteca. Creo que esto es justamente lo que permite que circulen los saberes, no solamente un tipo de ellos, como usualmente ocurre. Precisamente desde la experiencia de mirar desde otros países cómo se ha abordado estos temas, ¿cuál ha sido su mirada? ¿Cómo le ha parecido la evolución de este tema, de pronto del patrimonio, que antes de pronto un poco más rígido y más reducido a un cierto público más especializado? Ahora, por ejemplo, una convocatoria más abierta, donde llega gente muy diversa. Claro, yo creo que lo que ha cambiado es nuestra visión del patrimonio. Había antes una visión muy estática que se centraba exclusivamente en los objetos, como si no importara nada en torno a ellos, a una visión ahora mucho más dinámica, en donde tan importante como pensar el objeto, no es que el objeto deje de ser clave, es pensar cómo se produjo, cómo se le designó patrimonio, cómo circula, quiénes se pueden apropiar de él, a qué procesos se liga o no, cómo se gestiona. Entonces creo que toda esta reflexión sobre los usos sociales del patrimonio y qué relación tienen con la memoria y la identidad, bueno, es lo que va poniendo esto en el telón de las discusiones. Parece que adquiere vida, ¿no? Da la sensación de estar más vivo, más orgánico, como que se puede ser más tangible, y me llama la atención un poco la visión de México, digámoslo así, que es como un acercamiento también a otro tipo de público, digamos, es otro tipo de abordaje también, a tocar las figuras también, a diseñar maneras de ser más táctil. Entonces me parece que también hay como una experiencia también un poco más abierta. Bueno, acá también, el Museo Nacional de Colombia ha sido un pionero en América Latina para pensar de qué manera los museos cierran o han tradicionalmente cerrado la puerta a un conjunto de posibles visitantes que no son bienvenidos cuando la entrada está hecha solo de escaleras. Bueno, un posible visitante que no camine, bueno, no tiene la manera de pasar. ¿Qué pasa cuando una institución reconoce la necesidad y el derecho que tienen los ciudadanos, caminen o no, a tener al disfrute cultural? Bueno, los museos tienen que diseñar rampas, tienen que diseñar dispositivos para que los públicos que no miren, bueno, puedan escuchar, y los que no escuchen puedan mirar, y así, ¿no? Colombia también es un país que ha diseñado toda una serie de sistemas para darle la experiencia cinematográfica a los invidentes. Creo que nos habla justamente de eso, de esos derechos culturales que deben ser reconocidos primero y satisfechos por parte de las instituciones. Es como perder el miedo también, porque a veces me da la sensación que nos daban como que eso no se toca porque de pronto lo vamos a dañar, ¿no? Claro. Entonces por lo menos hay libros que incluso uno siendo investigador dice, ¿será que me lo van a prestar si no estoy vinculado a un proyecto particular? Ajá. Todavía existe, me da la sensación de cierto miedo a la cultura. Bueno, hay mucho, ¿no? Y la cultura y ese tipo de cultura formal, digamos, como está institucional, digámoslo, porque claro, hay muchos tipos de cultura. Pierre Bourdieu, que es un teórico francés, él dice, el gusto en realidad son maneras de elegir que no son elegidas, y buena parte de los recursos con los que nosotros vamos combinando y conformando
eso que aparentemente es tan individual como el gusto, pero que en realidad está tan condicionado por la situación en la que nacimos, crecimos y nos desarrollamos. Bueno, ¿qué ocurre con el miedo? El miedo es un dispositivo que nos aleja, ¿no? La idea de que eso que está en el museo, o eso que está en un lugar de lucha libre, o eso que está en un determinado espacio no es para mí. Y el miedo a no voy a entender, el miedo a me voy a aburrir, el miedo a mis hijos se van a dar cuenta que yo no sé. Hay muchos miedos que nos alejan, y creo que lo más importante es pensar justamente cómo el reto de las instituciones, el reto de las escuelas, el reto de los centros culturales es cómo trabajar el miedo y quitarlo, ¿no? Cómo combatirlo, cómo ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Como el patrimonio ahora también, lo que se habla en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo. Claro, eso ha acercado muchísimo, ¿no? No tener miedo y como ser más táctil, incluso poder decir, pues lo puedo dimensionar, puedo llegar a un lugar así, y es más ameno también llegar al tipo de conocimiento. Los medios han hecho algo muy importante, que es acercarnos a muchas ofertas, ¿no? Y la ópera, por ejemplo, que estaba en una enorme crisis a principios del siglo, en toda la primera mitad del siglo XX, bueno, gracias a la televisión, que fue maravillosa desde la segunda mitad, bueno, acercó a muchos públicos a darse cuenta que la ópera podía ser entretenida, fascinante, emocionante, aunque uno fuera un obrero, uno fuera un campesino, que no hubiera sido formado en esa práctica, y bueno, se renovó radicalmente. Ahora escuchamos ópera en el radio, vemos ópera en las salas de cine. O sea, hay un boom de esa expresión artística, y fue justamente porque a partir del contacto el miedo a no entender o el miedo a no disfrutar fue disminuyendo. Sí, que hay que perder el miedo, venir a escenarios diferentes y también leer otros tipos de lecturas y de abordajes, digamos, de la percepción del museo, como tú dices, y más inclusivo, incluso Sí. desde la persona que trabaja en lo más sencillo que puede aparecer en un museo, pero que está en contacto a diario con todas las obras, que puede tener una percepción mucho más rica que la que de pronto uno puede considerar que pueda tener de pronto otro tipo de público más, digamos, más común de visitar un museo, ¿no? Entonces, pues, tú desde tu experiencia escrita, digamos, de ese tipo de dinámicas más inclusivas del conocimiento, ¿cuáles han sido los caminos o cuáles serían las recomendaciones para alguien que quisiera leer sobre ello? Hay un concepto que ayuda mucho para entender lo que se ha hecho, que es el de público implícito, y es de qué manera una novela, por ejemplo, un museo, un programa de televisión o de radio, construye, la manera en la que está hecho, construye quién se va a sentir bienvenido y quién no. Entonces, los grandes ha sido un recurso muy utilizado, por ejemplo, para que las instituciones, a partir del propio autoanálisis, se den cuenta a quiénes están bien viniendo y a quiénes no. Un museo, por ejemplo, que no tiene espacios para sentarse, bueno, pues ciertamente solo van a llegar los jóvenes que se cansan menos, ¿no? Un museo que no genera, por ejemplo, espacios para que la gente grande que viene en sillas de rueda pueda circular. Bueno, justamente es eso, es tratando de multiplicar los públicos implícitos, que son los públicos que van a ser bienvenidos. Doctora Ana, le agradecemos su tiempo y bueno, que disfruten mucho este evento y que sigamos aprendiendo de usted y todos los invitados. Seguimos navegando, seguimos en Bios Escritores. Hasta la próxima.